Estaba empacando mi traje favorito para la fiesta de Año Nuevo en la residencia de mi hijo cuando mi abogado llamó. Su voz sonaba urgente. «Ricardo, no vayas esta noche. Tengo las firmas finales. La adquisición está completa. Ellos no saben que eres tú». Sonreí mientras colgaba, sabiendo que mañana mi hijo Miguel descubriría exactamente quién había comprado en secreto la empresa que tanto había trabajado para construir. La empresa que él creía valía más que su propio padre. Mi nombre es Ricardo Hernández, y a mis 70 años nunca imaginé que estaría orquestando la lección más importante en la vida de mi hijo. Pero a veces, incluso a mi edad, la vida te obliga a actuar. Si alguna vez te has sentido traicionado por las personas por las que sacrificaste todo, esta historia es para ti. Y si lo que estoy a punto de compartir resuena contigo, suscríbete a los consejos del abuelo y deja un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Porque nadie debería sentirse solo al enfrentar una traición familiar. Déjame llevarte a esa fría noche de diciembre. Había seleccionado mi traje azul marino a la medida, el que Valeria, la esposa de Miguel, siempre elogiaba. Empaqué una botella de tequila Don Julio 1942, un regalo de $800, que quedaría perfecto entre su colección. Los regalos para mis nietos ya estaban envueltos. La última Xbox Series X para Diego, que a sus 12 años se estaba convirtiendo en todo un futbolista virtual, y un set completo de materiales de arte profesional para Sofía, de 9 años, cuyas pinturas ya mostraban un talento notable. Me miré en el espejo, cabello plateado bien peinado, las arrugas alrededor de mis ojos más profundas que el año anterior, pero mi mirada seguía siendo aguda. Había construido Hernández Electrónica desde la nada, convirtiendo un pequeño taller de reparación en un negocio de $40 millones, que suministraba componentes a las principales empresas tecnológicas en todo México y Centroamérica. Le había entregado las riendas a Miguel hace 5 años, cuando cumplí 65, conservando solo el 30% de propiedad y un asiento en el consejo. Confié en que mi hijo llevaría adelante mi legado. No siempre fue así entre nosotros. Hubo un tiempo en que Miguel me admiraba, cuando me seguía por el primer pequeño taller que abrí en la colonia industrial Vallejo, allá en 1979. Todavía puedo verlo a los 6 años, encaramado en un banquito, observando atentamente mientras yo soldaba placas de circuitos. ¿Puedo intentar, papá?, preguntaba, con ojos llenos de fascinación. Lo dejaba sostener el soldador bajo mi cuidadosa supervisión, elogiando sus manos firmes. La madre de Miguel, Rosa María, había sido mi compañera en aquellos primeros días, no solo en la vida, sino también en el negocio. Ella llevaba los libros, manejaba el servicio al cliente y de alguna manera se las arreglaba para criar a nuestro hijo en medio del caos de una empresa naciente. Trabajábamos jornadas de 18 horas, reinvirtiendo cada peso en el negocio, viviendo en un pequeño departamento de 2 recámaras, donde la mesa de la cocina funcionaba como nuestra oficina después de que Miguel se acostaba. Rosa María nunca vio el éxito que soñamos juntos. El cáncer de mama se la llevó cuando Miguel tenía apenas 15 años. Todavía recuerdo la noche en que le dijimos que el diagnóstico era terminal. «Vamos a luchar, mamá», había dicho, con esa misma determinación que yo había visto cuando enfrentaba problemas difíciles de matemáticas o construía modelos complejos. Pero algunas batallas no se pueden ganar con pura fuerza de voluntad. Después de que Rosa María falleció, fuimos solo Miguel y yo contra el mundo. Me sumergí en el negocio, en parte para mantenernos, en parte para huir del dolor. Quizás ese fue mi primer error.
Mientras Hernández Electrónica crecía, la distancia entre mi hijo y yo se ampliaba. Pensé que estaba dando un ejemplo de resistencia y dedicación. En realidad, le estaba enseñando que el negocio podía llenar los espacios vacíos en tu corazón. El viaje a la casa de Miguel en Bosques de las Lomas tomó casi 1 hora desde mi departamento en Polanco. Su residencia se alzaba imponente contra el cielo invernal. 800 metros cuadrados de arquitectura moderna, ventanas del piso al techo, una entrada circular donde ya estaban estacionados autos de lujo. Mi modesto BMW parecía fuera de lugar entre los Mercedes-Benz y los Porsche. Recuerdo cuando Miguel compró esta casa hace 3 años. Me había dado un recorrido, señalando la cava de vinos, el cine en casa, la alberca infinita. «¿Qué te parece, papá?», había preguntado, y vi en sus ojos esa necesidad hambrienta de aprobación que nunca lo había abandonado del todo. «Es impresionante», había dicho con sinceridad. Lo que no dije fue que me recordaba las casas que había visitado de joven empresario, casas que pertenecían a inversionistas potenciales que medían el éxito en metros cuadrados y marcas de prestigio. Siempre me había prometido no confundir las posesiones con los logros. Toqué el timbre, regalos en mano, corazón ligero con anticipación. El Año Nuevo siempre había sido la celebración favorita de nuestra familia, más significativa que la Navidad en nuestra tradición. Era un tiempo para reflexión, gratitud y establecer intenciones para el año venidero. La puerta se abrió y allí estaba Valeria, alta y elegante, en un vestido negro de cóctel, diamantes brillando en su cuello y muñecas. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Ricardo, llegas temprano?» «No, papá, ni siquiera don Ricardo, como antes. Solo Ricardo». Todavía recuerdo cuando Miguel me presentó a Valeria hace 8 años. Era brillante, ambiciosa, con un título de Derecho por la UNAM y un trabajo en un despacho prestigioso. Me había impresionado su mente aguda, sus preguntas sobre mi negocio. «Tu padre es una leyenda en la industria», le dijo a Miguel durante la cena, y sentí una oleada de orgullo. Lo que no percibí fue cómo ella medía mi valor por mi éxito empresarial en lugar de por quién era yo como persona. «Feliz Año Nuevo, Valeria. Traje algunos regalos para los niños». Levanté los paquetes cuidadosamente envueltos. Los tomó sin calidez. «Pasa, todos están en la sala principal». La seguí por el vestíbulo de mármol, pasando paredes adornadas con arte moderno, que costaba más que mi primera tienda. La casa zumbaba con conversación y risas, el aroma de catering costoso flotando en el aire. Miguel estaba junto a la chimenea, vaso en mano, en conversación profunda, con personas que reconocí como capitalistas de riesgo que habían estado rondando Hernández Electrónica recientemente. Levantó la vista al notarme, pero no se movió para saludarme. Me acerqué, mano extendida. «Feliz Año Nuevo, hijo». Estrechó mi mano brevemente, formalmente, como si fuera un conocido de negocios, en lugar del hombre que le había cambiado los pañales y le había enseñado a andar en bicicleta. «Me da gusto que pudieras venir, papá. Sírvete algo de beber». Sin abrazo, sin calidez. La distancia entre nosotros había estado creciendo durante meses, pero este saludo frío todavía dolía profundamente. Creo que comenzó hace unos 2 años, cuando cuestioné una decisión estratégica importante en una junta del consejo. Miguel quería descontinuar nuestra línea de componentes especializados para dispositivos médicos, una parte pequeña pero constante de nuestro negocio, alrededor de la cual había construido relaciones durante décadas. «Los márgenes son demasiado bajos», había argumentado.
podemos redirigir esos recursos a electrónica de consumo con el triple de retorno. Esos componentes salvan vidas, había contrarrestado. Hemos estado suministrando al Hospital ABC durante 25 años. El doctor Ramírez cuenta con nosotros para partes que van en equipos de monitoreo pediátrico. Esto no es una caridad, papá, había dicho Miguel, su voz tomando un tono que nunca le había escuchado. Es un negocio. El consejo se había puesto de su lado, por supuesto. La mayoría eran sus nombramientos, ejecutivos más jóvenes con maestrías del ITAM y hojas de cálculo que reducían todo a números. La división de componentes médicos fue eliminada en 6 meses. Cuando el doctor Ramírez me llamó personalmente para expresar su decepción, no tuve buenas respuestas para él. Mis nietos salvaron el momento, corriendo hacia mí con gritos emocionados. ¡Abuelo! Sofía envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, mientras Diego me chocó la mano. «Tengo regalos para ambos», dije, sonriendo hacia ellos. «Pueden abrirlos mañana», interrumpió Valeria. «Estamos a punto de servir la cena y necesitan lavarse las manos». Los vi irse, mi corazón pesado. ¿Cuándo mi familia se había vuelto tan transaccional, tan fría? La cena fue un asunto elaborado. 7 tiempos preparados por un chef, privado, maridajes de vino para cada platillo, conversaciones sobre opciones de acciones e inversiones inmobiliarias. Me senté cerca del final de la mesa, mayormente ignorado. Ocasionalmente Miguel me lanzaba una pregunta, usualmente sobre mi salud, o si me mantenía ocupado, como si mi vida sin las operaciones diarias del negocio se hubiera vuelto trivial. Me encontré pensando en los primeros días, cuando Miguel y yo celebrábamos el Año Nuevo, con tacos al pastor y agua de Jamaica en nuestra mesa de la cocina. Escribíamos nuestras metas para el año venidero en tarjetas, las sellábamos en sobres y prometíamos abrirlas el siguiente 31 de diciembre. Se convirtió en nuestra tradición, una que continuó incluso durante sus años universitarios y carrera temprana. ¿Cuándo paramos? No podía recordar. Después de la cena, mientras los invitados se mezclaban y el champán fluía libremente, Miguel se acercó a mí. «Papá, ¿podemos hablar en privado en mi oficina?» Lo seguí por un pasillo hacia su oficina en casa, toda de caoba y cuero. Grandes ventanas con vista al extenso jardín trasero, con su alberca infinita, ahora cubierta para el invierno. Cerró la puerta detrás de nosotros. «Toma asiento», dijo señalando una silla frente a su escritorio, en lugar del sofá más cómodo, donde podríamos habernos sentado lado a lado. Él permaneció de pie, mirándome desde arriba. «¿Está todo bien, Miguel?», pregunté, aunque ya presentía lo que venía. «Papá, Valeria y yo hemos estado hablando, y creemos que es momento de que vendas tus acciones restantes en Hernández Electrónica». Aunque había sospechado que esto vendría, escuchar las palabras todavía se sintió como un golpe físico. ¿Mis acciones? ¿Por qué haría eso? Suspiró, el tipo de suspiro que das cuando explicas algo a un niño. El consejo siente que tu participación está obstaculizando el progreso. Tus ideas están desactualizadas. Eres resistente a la dirección que necesitamos tomar. Pensé en la junta de hace 3 meses, cuando me había opuesto a externalizar nuestro control de calidad para reducir costos. Construimos nuestra reputación en confiabilidad, había argumentado. Estos componentes van en productos de los que la gente depende. Los miembros más jóvenes del consejo habían intercambiado miradas. El viejo estaba siendo sentimental otra vez. ¿El consejo? ¿Quieres decir tú y los nuevos miembros que nombraste después de desplazar a mis viejos colegas? Estaba pensando en Jorge Pérez,
mi amigo de 30 años, que había renunciado al consejo el verano pasado después de ser sistemáticamente marginado. «Ya no es la misma empresa, Ricardo», me dijo durante el almuerzo después. «Están construyendo algo diferente de lo que tú y yo imaginamos». La mandíbula de Miguel se tensó. «Esto no es personal, papá. Es negocio. La empresa necesita evolucionar. Tus métodos son de otra era». Me incliné hacia adelante. «Esos métodos construyeron la empresa que paga por todo esto», dije, haciendo un gesto a nuestro alrededor. «La empresa que financió tu maestría en el TEC de Monterrey, que te dio una posición inicial que la mayoría de la gente mataría por tener». Recordé las prácticas de verano que le había arreglado, los mentores que le había presentado, las puertas que le había abierto. No por nepotismo, sino porque creía en su potencial. Quería que entendiera el negocio desde abajo, tal como yo lo había hecho. «Y estoy agradecido», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «Pero los tiempos cambian, la tecnología cambia. Hernández Electrónica también necesita cambiar». «¿Y crees que yo estoy impidiendo ese cambio?». Se veía incómodo por un momento. Luego alcanzó el cajón de su escritorio y sacó una carpeta. «Estamos preparados para ofrecerte $5 millones por tu participación restante del 30%. Eso es generoso considerando la evaluación actual de la empresa». Casi me reí. Mi 30% valía al menos 15 millones en el mercado abierto, y él lo sabía. «Eso es un robo, no generosidad». «Es un precio justo entre familia», contrarrestó. «Tómalo, papá. Disfruta tu retiro. Viaja, juega golf, haz lo que te haga feliz». Lo que él no entendía era que la empresa no era solo un activo para mí. Era el trabajo de mi vida. Cada placa de circuito, cada componente, cada relación comercial representaba años de esfuerzo y cuidado. No se trataba solo del dinero. Se trataba de legado, de propósito. Lo que me haría feliz es mantener mi lugar en la empresa que construí. Su expresión se endureció. «Tenía miedo de que dijeras eso». Colocó la carpeta en el escritorio entre nosotros. «Si no vendes voluntariamente, nos veremos obligados a tomar otras medidas». «¿Qué medidas?». «Hemos documentado varias instancias donde tu juicio ha sido cuestionable. Decisiones que podrían interpretarse como deterioro cognitivo temprano». Sentí un escalofrío recorrerme. Habían estado planeando esto, recopilando evidencia para usar en mi contra. Quizás esos momentos en que Miguel o Valeria habían parecido excesivamente preocupados por pequeños lapsos de memoria, olvidar un nombre, extraviar mis llaves, habían sido más calculados que compasivos. Mi sangre se heló. ¿Me estás amenazando con declararme incompetente? Tuvo la decencia de verse ligeramente avergonzado, pero continuó. «La empresa necesita avanzar, papá, de una forma u otra». Me puse de pie, la ira creciendo en mi pecho. «Entonces, ¿para esto me invitaste esta noche? ¿Para emboscarme con esta oferta insultante y amenazas apenas veladas?» Pensé que sería mejor discutir esto en privado como familia, antes de que se convierta en un asunto legal. Miré a mi hijo, este extraño con ropa cara, que de alguna manera había reemplazado al muchacho que crié, y sentí una tristeza profunda. ¿Cuándo se volvió el dinero más importante para ti que la familia? Su expresión no cambió. «Esto no es sobre dinero, es sobre el futuro de Hernández Electrónica, un futuro que no te incluye». Me moví hacia la puerta. «Necesito aire». «Papá, sé razonable. Firma los papeles. Podemos anunciarlo como un retiro. Mantener todo digno». Me volví hacia él. «¿Eso es lo que te importa ahora? ¿Las apariencias, la dignidad?
¿Qué hay de la lealtad? ¿Qué hay del respeto por el hombre que te dio todo? Pensé en las noches que había pasado junto a su cama, cuando tenía neumonía a los 10 años, leyéndole historias hasta que se quedaba dormido. Pensé en los ensayos de solicitud universitaria que le había ayudado a editar en la mesa de la cocina, la forma en que lo había abrazado cuando no fue aceptado en Stanford, su primera opción. Es solo un desvío, no un callejón sin salida, le había dicho. Los grandes viajes rara vez siguen líneas rectas. El rostro de Miguel se enrojeció. No me diste todo, papá. Yo me gané mi posición. He hecho crecer esta empresa más allá de lo que tú jamás podrías haber logrado. Las palabras dolieron como una bofetada. ¿Hacerla crecer? Has sido CEO durante 5 años. Yo la construí durante 40. «Y ahora es momento de que la sueltes», gritó, su compostura finalmente quebrándose. «Firma los papeles, o te juro que te haré declarar incompetente. Desfilaré cada error tuyo y cada momento senil frente a un juez si es necesario». Lo miré fijamente, a esta persona que ya no reconocía. «¿Le harías eso a tu propio padre?» «Haré lo que sea necesario para asegurar el futuro de la empresa», dijo, voz fría otra vez, controlada. En ese momento, Valeria abrió la puerta sin tocar. «¿Está todo bien? La gente puede oírlos». «Todo está bien», dijo Miguel, enderezando su corbata. «Papá se estaba yendo». Valeria me miró, luego a la carpeta en el escritorio. ¿Aceptó? «Todavía no», respondió Miguel, como si yo no estuviera parado ahí. Ella suspiró dramáticamente. «Ricardo, por favor no hagas esto difícil. Es por el bien de todos». Miré entre ellos, estas dos personas conspirando contra mí en su ropa de diseñador, en su mansión que mi trabajo había ayudado a pagar. «No voy a firmar nada esta noche. Necesito tiempo para pensar». Miguel dio un paso hacia mí, voz bajada a un susurro amenazante. «Tienes hasta mañana por la tarde para decidir. Después de eso, procedemos con la audiencia de competencia. ¿Es así como quieres comenzar el año nuevo? ¿Siendo declarado mentalmente inepto en la corte?» Me sentí mareado por la traición. ¿Así es como tratas a la familia en año nuevo? Valeria cruzó los brazos. «No te hagas la víctima, Ricardo. Has tenido 5 años para hacerte a un lado con gracia. Tu terquedad ha forzado nuestra mano». Me moví hacia la puerta. Debería volver a la fiesta. Mis nietos se preguntarán dónde he ido. «En realidad», dijo Valeria, su voz como hielo, «creo que sería mejor que te fueras». Me volví, atónito. «¿Irme? Es año nuevo. Siempre lo paso con la familia». «No este año», dijo Miguel firmemente. «La situación está demasiado tensa. Le diremos a todos que no te sentías bien». «¿Me estás pidiendo que me vaya antes de medianoche? ¿Antes de que pueda despedirme de Diego y Sofía?» «Los niños ya están acostados», mintió Valeria. «Los había visto jugando con primos apenas unos minutos antes». «Esta es mi familia también», protesté, la ira creciendo. Miguel se acercó más, bajando la voz. «Papá, por favor no hagas una escena. Vete ahora. Piensa en la oferta y danos tu respuesta mañana. Esa es la mejor manera de avanzar para todos». Me mantuve firme. «No me voy, no así». Lo que sucedió después todavía me persigue. Miguel asintió a Valeria, quien salió brevemente y regresó con el guardia de seguridad de la casa, un hombre que empleaban principalmente para monitorear su costosa colección de arte y patrullar los terrenos. «El señor Estevez te acompañará afuera», dijo Miguel, sin mirarme a los ojos. «¿Me estás haciendo sacar en año nuevo?» La incredulidad debe haber sido evidente en mi voz. El guardia de seguridad se veía incómodo, pero profesional. «Señor, si me acompaña, por favor». Miré a mi hijo,
buscando cualquier señal del muchacho que había criado, cualquier destello de arrepentimiento o compasión. No había nada más que fría determinación. «Consigue tu abrigo, Ricardo», dijo Valeria, como si le hablara a un niño difícil. Entumecido por el shock, me dejé llevar al vestíbulo. El guardia de seguridad recuperó mi abrigo del closet. Algunos invitados de la fiesta observaban con curiosidad desde la periferia, susurrando entre ellos. La humillación ardía en mi pecho. Reconocía a Roberto Sánchez entre ellos, CEO de una empresa tecnológica con la que había hecho negocios durante 20 años. La lástima en sus ojos era casi peor que la curiosidad de los demás. Enderecé mis hombros, decidido a mantener la dignidad que pudiera. Mientras me ponía el abrigo, la pequeña Sofía vino corriendo por el pasillo. «¿Abuelo? ¿A dónde vas? Aún no es medianoche». Valeria la interceptó. «Abuelo no se siente bien, cariño. Necesita ir a casa a descansar». «Pero es Año Nuevo», protestó Sofía, mirándome con ojos confundidos. Me arrodillé, el corazón rompiéndose. «Lo siento, princesa. Sí necesito irme, pero te veré pronto, lo prometo». Me abrazó fuerte. «Te quiero, abuelo». «Yo también te quiero, mi amor», susurré, conteniendo las lágrimas. Más que nada, deslicé un pequeño sobre en su bolsillo. Una tradición que Rosa María y yo habíamos comenzado con Miguel y que yo había continuado con mis nietos. Dentro había una nota escrita a mano, con una cita que había seleccionado especialmente para Sofía y su espíritu artístico. Cada gran sueño comienza con un soñador. Había estado dejando estas notas para los niños durante años, pequeñas piezas de sabiduría que esperaba los guiaran. Miguel apareció, entonces, alejando gentilmente a Sofía. «Di buenas noches, abuelo». «Buenas noches», dijo tristemente, saludando mientras Valeria se la llevaba. El guardia de seguridad abrió la puerta principal, dejando entrar una ráfaga de aire invernal. Afuera había comenzado a caer una ligera nieve, cubriendo la entrada con un delgado manto blanco. La temperatura había bajado significativamente. Debe haber estado bajo cero. «Su auto está por aquí, señor», dijo el guardia, señalando donde estaba estacionado mi BMW. Salí, dignidad intacta a pesar de las circunstancias. Justo antes de que la puerta se cerrara detrás de mí, me volví hacia Miguel. Nunca pensé que vería el día en que mi propio hijo me echaría de su casa en Año Nuevo. Por un breve momento, la incertidumbre parpadeó en su rostro. Entonces Valeria puso su mano en su brazo y su expresión se endureció otra vez. «Buenas noches, papá. Esperaremos tu respuesta al mediodía mañana». La puerta se cerró con finalidad. Me quedé solo en el frío, viendo copos de nieve arremolinarse en las luces de seguridad. Revisando mi reloj, vi que eran las 11:20 p.m., 40 minutos hasta el Año Nuevo. El sonido de risas y música flotaba desde dentro de la casa, una celebración que continuaba sin mí. Pensé en Rosa María y cuán decepcionada estaría de ver en qué se había convertido nuestra familia. «Tiene tu determinación», me había dicho una vez, «pero necesita tu compasión». ¿Había fallado en inculcar esa cualidad crucial en mi hijo? ¿O el mundo de las altas finanzas y el poder corporativo se la había arrebatado? Entré a mi auto, manos temblando tan mal que apenas podía insertar la llave. Mientras me sentaba en el vehículo oscuro, sin arrancar el motor todavía, una ola de emociones se estrelló sobre mí. Humillación, traición, ira y una tristeza profunda que amenazaba con abrumarme. Pero debajo de todo eso algo más se agitó. Determinación. No había construido una empresa multimillonaria rindiéndome cuando enfrentaba adversidad. No había sobrevivido a perder a mi esposa por cáncer
hace 15 años derrumbándome bajo presión, y ciertamente no iba a dejar que mi hijo y su esposa me despojaran de mi dignidad y mi legado sin pelear. Arranqué el motor y salí de la entrada, dejando atrás las luces brillantes de la mansión. En lugar de dirigirme a casa, conduje directamente a la oficina de mi abogado, el licenciado Javier Morales. Sabía que estaría en la fiesta de Año Nuevo de su despacho, la misma fiesta que yo había declinado para estar con mi familia. Javier y yo nos remontábamos 30 años, a cuando él era un joven abogado hambriento y yo un empresario desesperado por ayuda legal accesible. Había manejado la incorporación de Hernández Electrónica, trabajando noches y fines de semana, porque era cuando yo estaba disponible. Cuando comenzó su propio despacho 10 años después, fui su primer cliente. Habíamos crecido exitosos juntos, cada uno en su propio campo, nuestras vidas entrelazadas por negocios y amistad. El edificio de Morales y Asociados todavía estaba iluminado cuando llegué, el sonido de celebración audible incluso desde el estacionamiento. Le envié un mensaje a Javier, y minutos después me encontró en el vestíbulo, la preocupación evidente en su rostro. «Ricardo, ¿qué pasó? Te ves terrible». «Necesito tu ayuda, Javier, y necesito confidencialidad absoluta». Asintió gravemente. «Vamos a mi oficina». Mientras subíamos en el elevador al piso 40, organicé mis pensamientos. Javier había sido mi abogado personal durante más de 20 años. Había manejado mi divorcio con el negocio cuando lo separé legalmente, mis asuntos corporativos, mi planificación patrimonial. Si alguien podía ayudarme ahora, era él. En su oficina, con los sonidos de la fiesta amortiguados en el fondo, le conté todo. El ultimátum de Miguel, la amenaza de una audiencia de competencia, ser echado de la casa. Javier escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Esto es serio, Ricardo. Si están amenazando con una audiencia de competencia, probablemente han estado construyendo un caso durante algún tiempo, recopilando evidencia, documentando incidentes, posiblemente incluso consultando con expertos psiquiátricos que testificarían en tu contra». «Pero no hay nada malo conmigo», protesté. «Estoy tan agudo como siempre». Pensé en los momentos seniles por los que Valeria había parecido tan preocupada en meses recientes. Olvidar dónde había estacionado en el centro comercial, llamar a Diego por el nombre de Miguel una vez, extraviar mis lentes de lectura. Envejecimiento normal, nada más. Pero bajo la luz equivocada, presentado por un asesor legal persuasivo, ¿podrían estos lapsos menores pintarse como algo más siniestro? Te creo, pero estos casos pueden ser sorprendentemente difíciles de defender, especialmente cuando los miembros de la familia son quienes hacen las acusaciones. Los jueces tienden a deferir a la familia inmediata en estas situaciones. Mi corazón se hundió. «Entonces, ¿estás diciendo que podrían ganar?» «Estoy diciendo que necesitamos ser proactivos en lugar de reactivos». Se inclinó hacia adelante. «Háblame de la situación de la empresa. ¿Qué está pasando realmente en Hernández Electrónica que están tan desesperados por eliminarte completamente?» Pensé por un momento. Hace unos 6 meses, Miguel comenzó a perseguir una fusión con TechVision México. Me opuse en las juntas del consejo porque esencialmente significaría vender nuestro negocio principal, la división de componentes que ha sido nuestro pan de cada día durante 4 décadas, la división que yo construí. Y con tu participación del 30%, tienes suficiente poder de voto para bloquear la fusión. Exactamente. Necesita mis acciones para proceder.
Javier asintió pensativamente. ¿Esta fusión es buena para la empresa? Es buena para ganancias a corto plazo y valor de acciones. Mala para estabilidad a largo plazo y los 200 empleados que probablemente serían despedidos cuando TechVision consolide operaciones. Recordé los rostros de esos empleados en el picnic de la empresa del verano pasado. María Rodríguez, que había estado con nosotros durante 27 años y había puesto a 3 hijos en la universidad con su salario. Tomás Vázquez, cuyo padre había trabajado para mí en los primeros días. El joven Kevin Chen, apenas comenzando con una familia que mantener. Estas no eran solo expedientes de personal para mí. Eran personas cuyo sustento dependía de mi empresa. Ya veo. Javier golpeó su pluma contra su escritorio. ¿Y TechVision? ¿Todavía están interesados en esta fusión? Mucho. Su CEO, Rodrigo Estrada, ha estado cortejando agresivamente a Miguel. Rodrigo era una nueva generación de ejecutivo tecnológico, maestría del ITAM, experiencia en las principales empresas de Silicon Valley, conocido por sus estrategias agresivas de adquisición y medidas de reducción de costos después de las tomas de control. Se había acercado a mí directamente primero hace un año y lo había rechazado. Hernández Electrónica no está en venta, le dije rotundamente durante el almuerzo. Había sonreído esa sonrisa calculada y respondió: «Todo tiene su precio, Ricardo». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Javier. Creo que veo una estrategia potencial aquí, pero requeriría capital significativo y disposición para ser despiadado. Te escucho. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar contra el intento de tu hijo de eliminarte, parecieras conceder, pero simultáneamente orquestaras un contramovimiento que él no vería venir hasta que fuera demasiado tarde? Me incliné hacia adelante, intrigado. Continúa. TechVision quiere Hernández Electrónica, pero ¿qué pasaría si alguien más comprara TechVision primero? ¿Alguien que pudiera entonces dictar los términos de cualquier fusión potencial? Mi mente corrió con las implicaciones. Eso requeriría un capital enorme. TechVision está valuada en alrededor de $250 millones. Necesitarías inversionistas, socios, pero no es imposible. Revisó su reloj. Son las 11:45 p.m. en Año Nuevo. El mundo de los negocios está efectivamente cerrado hasta el 2 de enero. Eso nos da 2 días para armar un plan que normalmente tomaría semanas. Sentí energía corriendo por mí, la misma energía que me había alimentado durante los primeros días de construir mi empresa. Tengo alrededor de 20 millones en activos líquidos. Mi colección de arte podría generar otros 15 millones si se vende rápidamente. Mi colección había sido una pasión durante la última década. Artistas contemporáneos mexicanos mayormente. Rosa María siempre había amado el arte y después de su muerte había encontrado consuelo llenando nuestra casa con hermosas creaciones. La idea de venderlo todo creó una punzada de arrepentimiento, pero era solo material. El legado era lo que importaba ahora. Es un comienzo. Javier sacó su teléfono. Déjame hacer algunas llamadas. Conozco personas que podrían estar interesadas en participar en algo como esto. Durante la siguiente hora, mientras el año nuevo comenzaba sin fanfarria para nosotros, Javier hizo llamadas a clientes selectos y contactos. Individuos adinerados buscando oportunidades de inversión únicas, firmas de capital privado conocidas por toma rápida de decisiones, antiguos asociados comerciales que podrían disfrutar la oportunidad de ser parte de una maniobra corporativa dramática. Para la 10 AM teníamos compromisos por casi $100 millones.
Para las 2:00 a.m., ese número había crecido a 180 millones. La reputación de Javier y mi propio historial empresarial abrieron puertas que normalmente permanecerían firmemente cerradas, especialmente en un día festivo. «Todavía nos falta», dije, mirando las cifras en la libreta de Javier. «¿Qué hay del señor Wong?», sugirió Javier. «Tu antiguo proveedor de China. ¿No lo ayudaste a conseguir financiamiento cuando estaba expandiendo su fábrica en los 90? El señor Edward Wong había sido un joven empresario con ideas brillantes y sin capital cuando nos conocimos en una feria comercial en 1992. Había visto potencial en su enfoque innovador del diseño de componentes y lo había presentado a inversionistas, avalado su carácter, incluso puesto algo de mi propio dinero como muestra de fe. Su empresa, Wong Microelectronics, ahora era un jugador global en la industria. Asentí lentamente. Edward me debe un favor, ciertamente, y vale miles de millones ahora. Revisé la hora. Sería tarde en la tarde en Shanghái. Podría estar disponible. Hice la llamada y después de intercambiar saludos de Año Nuevo, expliqué la situación. Edward escuchó en silencio. Luego, hizo algunas preguntas puntuales sobre la división de semiconductores de TechVision, la parte de su negocio que más le interesaría. «Puedo contribuir 75 millones pilacuatres», finalmente dijo, «pero quiero derechos exclusivos de distribución en Asia para cualquier producto desarrollado por las entidades combinadas durante los próximos 5 años». «Hecho», acepté sin dudar. Con el compromiso de Edward, teníamos suficiente. Javier inmediatamente comenzó a redactar documentos, haciendo más llamadas, poniendo la maquinaria en movimiento, para lo que necesitaría suceder con velocidad relámpago una vez que los mercados reabrieran. A las 4:30 a.m., exhausto pero exaltado, finalmente salí de la oficina de Javier. «Intenta descansar un poco», aconsejó. «Continuaré trabajando en esto. Necesitaremos movernos inmediatamente cuando los mercados abran el 2 de enero». Conduje a casa a mi departamento en Polanco, mente acelerada a pesar de mi agotamiento físico. La humillación de ser echado de la casa de mi hijo se había transformado en algo más, una determinación de acero para enseñar una lección necesaria. Mi departamento se sintió especialmente vacío esa noche, un espacio de 3 recámaras en un edificio de preguerra en Polanco. Me había mudado de nuestra casa familiar después de que murió Rosa María, encontrando los recuerdos demasiado dolorosos sin ella allí. Las paredes estaban cubiertas con obras de arte de las que pronto tendría que separarme. Estantes de libros llenos de volúmenes que Rosa María y yo habíamos coleccionado durante décadas. Me preparé una taza de té, la mezcla favorita de Rosa María, que todavía mantenía en stock, y me paré junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. «¿Qué me dirías que hiciera?», susurré, como si ella pudiera responder. Ella siempre había sido mi brújula moral, la voz de razón y compasión cuando el negocio amenazaba con endurecerme. Si alguien en este chat ha experimentado traición familiar o ha tenido que luchar para proteger lo que construyó, esta historia es para ustedes. Suscríbanse a los consejos del abuelo para no perderse las próximas partes donde verán cómo esta batalla se desarrolla. ¿Podrá Ricardo realmente comprar TechVision? ¿Qué pasará en la junta del consejo? Déjenme un comentario diciéndome desde dónde nos ven. Porque al final no se trata de ganar o perder. Se trata de preservar lo que realmente importa, incluso cuando eso requiere medidas extraordinarias. Dormí unas pocas horas. Luego desperté alrededor del mediodía el día de Año Nuevo. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Miguel. Las ignoré. A las 12:01 p.m. exactamente, llegó un mensaje de texto.
Se acabó el tiempo. ¿Cuál es tu decisión? Respondí simplemente: tendré papeles entregados en tu oficina el 2 de enero. Su respuesta llegó rápidamente. Buena elección, papá. No te arrepentirás. Si tan solo supiera. Las siguientes 36 horas fueron un torbellino de actividad. Javier y su equipo trabajaron incansablemente coordinando con inversionistas, preparando documentación, estableciendo la empresa fantasma que haría la compra, asegurando secreto absoluto. Hice llamadas a contactos en TechVision, arreglando una reunión con su CEO para la mañana del 2 de enero, ostensiblemente para discutir mis preocupaciones sobre la fusión potencial con Hernández Electrónica. Pasé horas revisando los estados financieros de TechVision y las especificaciones técnicas de sus productos. El conocimiento siempre había sido mi ventaja en las negociaciones comerciales. Entender no solo los números, sino la tecnología subyacente, la dinámica del mercado, los factores humanos. Quería estar completamente preparado para lo que sería una de las reuniones más importantes de mi vida. Mientras revisaba los documentos en mi departamento esa tarde de Año Nuevo, mi mente vagó hacia el pasado. Recordé cuando Miguel tenía 15 años, justo después de que perdiéramos a Rosa María. Había sido un tiempo tan oscuro para ambos. Una noche, unos meses después del funeral, lo encontré en el taller que todavía mantenía en la casa, intentando soldar una placa de circuito. Sus manos temblaban y las lágrimas corrían por sus mejillas. «No puedo hacerlo bien», había dicho con frustración. «Mamá siempre decía que tenía tus manos, pero no puedo hacer que funcione». Me senté junto a él, tomando el soldador suavemente de sus manos. «Tu mamá tenía razón. Tienes manos de artesano, pero incluso las mejores manos necesitan tiempo para sanar cuando el corazón está roto». «¿Cómo lo haces, papá? ¿Cómo sigues adelante cuando todo duele tanto?» Lo abracé mientras lloraba, algo que no había hecho desde que era niño. «Un día a la vez, mijo. Un día a la vez. Y nos tenemos el uno al otro. Eso es lo que tu mamá hubiera querido, que nos apoyáramos mutuamente». Durante los años siguientes, el taller se convirtió en nuestro santuario. Era donde hablábamos de cosas importantes, donde Miguel me contaba sobre sus primeras novias, sus sueños de ir a la universidad, sus miedos sobre decepcionar a su madre. «Ella estaría tan orgullosa de ti», le dije cuando fue aceptado en el TEC de Monterrey. «Rosa María siempre supo que harías grandes cosas». «¿Pero estás orgulloso tú, papá? Más de lo que las palabras pueden expresar». ¿Dónde se había roto esa conexión? ¿Cuándo el orgullo se convirtió en competencia? ¿Cuándo el amor se transformó en resentimiento? El teléfono sonó, interrumpiendo mis recuerdos. Era Javier. «Ricardo, tenemos confirmación. Todos los inversionistas están a bordo. Los documentos están listos. Solo necesitamos tu autorización final para proceder». «¿Estás seguro de que esto funcionará?» «He estado en este negocio durante 30 años, compadre. Nunca he visto un plan armarse tan rápido y tan sólido. Pero necesito preguntarte algo importante». «¿Qué? ¿Estás haciendo esto para salvar tu empresa o para castigar a tu hijo?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. Me quedé en silencio por un momento, considerando honestamente. «Ambas cosas», admití finalmente. «Pero más que nada, estoy haciendo esto para enseñarle algo que debí haberle enseñado hace años. Que el poder sin principios es destructivo. Que la familia es más importante que el dinero. Que las decisiones tienen consecuencias». «Entonces procederemos. Pero Ricardo, prepárate. Esto va a estallar de maneras que no puedes predecir. Tu relación con Miguel nunca será la misma». «Ya no es la misma», dije en voz baja.
Me echó de su casa en Año Nuevo. Amenazó con declararme incompetente. En este momento no tengo un hijo, tengo un adversario. Que Dios los ayude a encontrar el camino de regreso el uno al otro, dijo Javier solemnemente. Esa noche apenas dormí. Ensayé lo que diría, cómo manejaría la inevitable confrontación. Por la mañana estaba listo, cuando Rodrigo Estrada, CEO de TechVision México, me recibió en su oficina esa mañana del 2 de enero. Estaba claramente sorprendido, pero intentando ser diplomático. Ricardo, esto es inesperado. Tenía entendido que te oponías a la fusión que nuestras empresas están discutiendo. Su oficina era impresionante, todo vidrio y acero, con vistas al Paseo de la Reforma. Rodrigo era joven, apenas 45 años, pero ya tenía la mirada calculadora de alguien que había jugado y ganado en las grandes ligas corporativas. Lo hacía, respondí, tomando asiento frente a él. Pero he venido a hacerte una oferta diferente. Sus cejas se alzaron. Te escucho. Represento a un consorcio de inversionistas que están preparados para comprar TechVision completamente hoy, con una prima del 20% sobre tu valuación actual de mercado. Rodrigo me miró fijamente por un momento, sin palabras. Eso requeriría aprobación del Consejo, votos de accionistas. Tomaría meses. Sonreí. Tu accionista más grande es Capital Westbrook, con el 28%. Tu segundo más grande es Inversiones Sterling, con 17%. El tercero es tu propio fondo de pensiones de empleados, con 12%. Deslicé una carpeta por su escritorio. Ya hemos asegurado acuerdos preliminares de los tres, contingentes a la recomendación del Consejo de la oferta. Su rostro palideció ligeramente mientras abría la carpeta, revisando los documentos adentro. Esto es altamente irregular. Son negocios, Rodrigo. El tipo que sucede todos los días, solo que generalmente no tan rápido. Me estudió cuidadosamente. Esto es sobre detener la fusión con Hernández Electrónica, ¿verdad? Es personal entre tú y tu hijo. Mantuve mi comportamiento profesional. Mis motivos son irrelevantes. Lo que importa es que estamos ofreciendo significativamente, por encima del valor de mercado, con retención garantizada de tu equipo ejecutivo y un compromiso de mantener todos los beneficios actuales de empleados. Rodrigo se reclinó en su silla, claramente calculando sus opciones. La prima que estábamos ofreciendo lo haría personalmente más rico por millones. Las protecciones para su equipo eliminaban el factor de miedo usual en adquisiciones. Necesitaré consultar con el Consejo, finalmente dijo. Por supuesto, te están esperando tu llamada. De hecho, tu presidente, Guillermo Ross, sugirió una conferencia telefónica a la 1:10 p.m. Miré mi reloj. Eso es en 20 minutos. Sus ojos se ampliaron ligeramente. ¿Has hablado con Memo? Jugué golf con él el verano pasado en Pebble Beach. Hemos mantenido contacto. Guillermo Ross había sido un contemporáneo mío en la industria durante décadas. Habíamos servido en consejos benéficos juntos, resistido caídas del mercado, visto tecnologías ir y venir. Había un respeto mutuo que trascendía los intereses comerciales competitivos. Un concepto que temía estaba volviéndose cada vez más raro en el mundo corporativo que Miguel habitaba. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de llamadas en conferencia, revisiones de documentos y negociaciones sobre detalles menores. Para las 3:00 p.m. teníamos una carta de intención firmada. Para las 5:00 p.m., el Consejo había votado para recomendar la oferta a los accionistas, con los 3 accionistas principales habiendo ya indicado su aprobación. A las 5:30 p.m., el comunicado de prensa salió. TechVision México
será adquirida por Nuevos Horizontes Partners. Mi nombre no aparecía en ningún lugar de los documentos públicos, solo el nombre de nuestro vehículo de inversión creado apresuradamente, del cual yo era el socio controlador. Estaba en la oficina de Javier cuando Miguel llamó a las 5:45 p.m. Puse el teléfono en altavoz para que Javier pudiera escuchar. «Papá, ¿qué demonios está pasando? TechVision acaba de retirarse de nuestras pláticas de fusión». Mantuve mi voz calmada. «¿Dijeron por qué?» «Están siendo adquiridos por algún grupo de inversión del que nadie ha oído hablar. Esto arruina todo. Hemos estado trabajando en este trato durante meses». Su voz era frenética, enojada. «Eso es desafortunado», dije suavemente. «¿Desafortunado? Es un desastre. El Consejo se está reuniendo en sesión de emergencia ahora mismo. Necesitamos encontrar otro socio inmediatamente». Hizo una pausa. «Mira, sobre ayer, lamento que las cosas se hayan puesto tensas, pero necesito que vengas mañana. Necesitamos presentar un frente unido al Consejo, mostrarles que tenemos un plan de respaldo». El cambio repentino de tono me lo dijo todo. Solo era valioso para él ahora porque necesitaba algo. La disculpa no era arrepentimiento genuino, era táctica. «Estaré ahí», prometí. «Sí, perfecto. Y papá, trae esos papeles firmados. Necesitamos estar absolutamente unidos ahora mismo». «Traeré papeles», dije, cuidadoso con mi redacción. «Te veo mañana, hijo». Después de colgar, Javier me dio una mirada interrogante. «¿Estás seguro de esto? Todavía hay tiempo de retirarse, tomar un enfoque menos confrontacional». Negué con la cabeza. Amenazó con declararme mentalmente incompetente, Javier. Me hizo sacar físicamente de su casa, en Año Nuevo, frente a mis nietos. No, esta lección necesita ser enseñada. Esa noche apenas dormí, ensayando lo que diría, cómo manejaría la inevitable confrontación. Por la mañana estaba listo. Hernández Electrónica ocupaba 3 pisos de un moderno edificio de oficinas en Santa Fe. Yo mismo había seleccionado la ubicación 15 años antes, negociado el arrendamiento, supervisado las renovaciones. Caminando por el vestíbulo, fui saludado calurosamente por el personal de seguridad que me había conocido durante años. «Qué bueno verlo, don Ricardo. ¡Feliz Año Nuevo!». «¡Feliz Año Nuevo, Jorge! ¿Cómo está la familia?». «Creciendo rápido, señor. Mi hija acaba de ser aceptada en la UNAM, la primera en nuestra familia en ir a la universidad». Sonreí genuinamente. «Esas son noticias maravillosas. Dile felicidades de mi parte». Este simple intercambio reforzó lo que Miguel había olvidado. El respeto no se confiere automáticamente con un título. Se gana a través de una conexión genuina con las personas en todos los niveles. La asistente ejecutiva de Miguel, Lindsay, parecía sorprendida de verme. «Don Ricardo, no lo esperábamos hoy». «Miguel me pidió que viniera. Junta de emergencia del Consejo, entiendo». «Sí, señor. Están reunidos en la sala de conferencias principal. ¿Le aviso que está aquí?». «No es necesario, Lindsay. Conozco el camino». La sala de conferencias principal tenía paredes de vidrio, dándome una vista clara de la escena antes de entrar. Miguel estaba de pie en la cabecera de la mesa, gesticulando enfáticamente a los 8 miembros del Consejo sentados alrededor. Gráficos mostrados en la pantalla de la pared mostraban proyecciones de acciones en picada. La reacción del mercado a la fusión colapsada con TechVision. Tomé un respiro profundo y empujé la puerta abierta. Toda conversación se detuvo cuando las cabezas se volvieron hacia mí. Miguel's expresión cambió de sorpresa a visible alivio. «Papá, gracias por venir». Su voz llevaba una alegría forzada.
Estábamos justo discutiendo nuestras opciones a la luz de desarrollos recientes. Asentí a los miembros del consejo, varios de los cuales yo había reclutado personalmente años atrás. Buenos días a todos. Entiendo que estamos en una situación difícil. Eso es quedarse corto, dijo Elena Winters, una de las miembros del consejo más francas. La fusión con TechVision era central para nuestra estrategia de crecimiento para los próximos 5 años. Sin ella, enfrentamos desafíos significativos. Elena había sido la CFO de una importante empresa de telecomunicaciones antes de unirse a nuestro consejo. Siempre había respetado su enfoque directo y su perspicacia financiera. Era una de las pocas miembros del consejo que consistentemente hacía preguntas reflexivas en lugar de simplemente deferir a la visión de Miguel. Miguel hizo un gesto hacia una silla vacía. «Papá, por favor. Esperábamos que pudieras tener algunas ideas dada tu experiencia». Permanecí de pie. Antes de proceder, creo que hay algo que el consejo debería saber. Miré directamente a Miguel. TechVision no decidió aleatoriamente aceptar una oferta de adquisición. La oferta vino de Nuevos Horizontes Partners. Miguel frunció el ceño. Sí, lo sabemos. Algún consorcio de inversión del que nunca hemos oído hablar. ¿Has oído hablar de su inversionista principal?, dije en voz baja. Estás viéndolo. La habitación cayó en completo silencio. Miguel me miró fijamente, la confusión dando paso a una comprensión gradual. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que yo lideré la adquisición de TechVision. A partir del cierre de operaciones de ayer, controlo la empresa con la que estabas tan ansioso por fusionarte. Rostro de Miguel se quedó sin color. Eso no es posible. No podrías posiblemente reunir ese tipo de capital tan rápido. He estado en los negocios durante 45 años, hijo. He hecho conexiones que aparentemente no consideraste. Conexiones que estaban más que felices de unirse a mí cuando escucharon los términos. Uno de los miembros del consejo, Roberto Chen, dejó escapar un silbido bajo. Dios mío, eso es brillante o una locura. Ciertamente sin precedentes, agregó Elena, mirándome con nuevo respeto. Miguel agarró el respaldo de su silla, nudillos blancos. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Finalmente tomé asiento, colocando mi maletín en la mesa. Hace 2 días amenazaste con declararme mentalmente incompetente a menos que entregara mis acciones en esta empresa. Me hiciste sacar físicamente de tu casa en Año Nuevo. Estabas dispuesto a humillar y descartar a tu propio padre por ganancia financiera. Miré alrededor de la mesa. ¿El consejo sabía sobre estas tácticas? El incómodo cambio en las sillas y las miradas desviadas me lo dijeron todo. No lo habían sabido, o al menos no el alcance completo. El rostro de Miguel se enrojeció de ira y vergüenza. Este es un asunto personal que no tiene lugar en una junta del consejo. Al contrario, contrarresté. Cuando el CEO intenta forzar a un accionista importante a través de coerción y amenazas, se convierte en un asunto del consejo. Abrí mi maletín y saqué una carpeta. Estas no son los papeles que esperabas, Miguel. Estas son copias de evidencia documentada de tus intentos de manipularme para que saliera de mi posición legítima en esta empresa. Distribuí copias a cada miembro del consejo. Encontrarán conversaciones grabadas, declaraciones de testigos y documentación de una campaña coordinada para cuestionar mi competencia mental. Todo fabricado, todo diseñado con un objetivo: apoderarse de mi participación de 30% a una fracción de su valor. Los miembros del consejo hojearon las páginas, expresiones volviéndose cada vez más graves. Miguel permaneció de pie, aparentemente congelado en su lugar.
¿Qué exactamente estás tratando de lograr, Ricardo?, preguntó Elena, siempre la más directa del grupo. Me incliné hacia adelante. Como propietario mayoritario de TechVision y propietario del 30% de Hernández Electrónica, ahora controlo ambos lados de la fusión que Miguel estaba tan ansioso por perseguir. Pero los términos serán diferentes. Me volví hacia mi hijo. Te estoy ofreciendo una elección, Miguel. Su mandíbula se apretó. ¿Qué elección? Opción 1. Procedo con una fusión, pero bajo términos que protejan a nuestros empleados y mantengan el negocio principal que construí. Permaneces como CEO de la entidad combinada, pero con un consejo reestructurado que incluye 3 miembros de mi elección. Hice una pausa. Y opción 2. Su voz estaba tensa. ¿Opción 2? Vendo TechVision a uno de nuestros competidores, efectivamente eliminando tu estrategia de crecimiento. Luego convoco una votación de no confianza en tu liderazgo, que dado lo que el Consejo acaba de aprender, creo que tendría éxito. El silencio en la habitación era ensordecedor. Miguel me miraba fijamente, una mezcla compleja de emociones cruzando su rostro. Ira, incredulidad y algo más, tal vez un respeto incipiente. La miembro del Consejo, Elena Winters, rompió el silencio. Creo que deberíamos hacer un receso para considerar este desarrollo. Claramente, hay tanto asuntos corporativos como personales en juego aquí que requieren consideración cuidadosa. Estoy de acuerdo, dijo Roberto Chen. Reconvenimos en 2 horas. Mientras los miembros del consejo salían, Miguel permaneció arraigado en su lugar, esperando hasta que estuviéramos solos en la sala de conferencias. ¿Hiciste todo esto en 2 días? Finalmente preguntó, voz apenas por encima de un susurro. Hice lo necesario para proteger lo que construí y para enseñarte una lección que obviamente fallé en impartir antes en la vida. ¿Qué lección es esa? Había amargura en su tono, pero también curiosidad. Que el verdadero éxito no se mide por cuánto poder acumulas o cuántas personas puedes controlar. Se mide por las relaciones que mantienes, el respeto que ganas y el legado que dejas. Me puse de pie, recogiendo mis papeles. Estabas tan enfocado en deshacerte de mí que olvidaste todo lo que te enseñé sobre negocios. Nunca subestimes a tu oponente. Nunca actúes por emoción en lugar de estrategia. Y nunca, nunca traiciones a aquellos que te ayudaron a alcanzar tu posición. Se hundió en una silla, de repente, viéndose mucho más joven que sus 42 años. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ti. Dije lo que dije sobre las opciones, pero hay una tercera opción que no mencioné frente al consejo. Su cabeza se levantó. ¿Cuál es? Vienes a cenar a mi departamento esta noche. Solo tú, sin Valeria. Hablamos honestamente sobre cómo llegamos a este punto y si hay un camino hacia adelante como padre e hijo, no solo asociados de negocios. Por primera vez en nuestra confrontación, su expresión se suavizó. ¿Y las implicaciones de negocios? Seguirán de nuestra resolución personal. Familia primero, negocios segundo. Ese siempre fue mi enfoque, Miguel. En algún lugar del camino, invertiste esas prioridades. Miró hacia otro lado, luego de regreso a mí. 7:00 p.m. Te esperaré entonces. Mientras salía del edificio que una vez consideré un segundo hogar, no sentí ni triunfo ni vindicación, solo un profundo cansancio mezclado con esperanza. La maniobra comercial había sido necesaria, pero era solo el primer paso en reconstruir lo que realmente importaba. Recuerdo algo que Rosa María me dijo una vez, cuando Miguel era adolescente, y habíamos tenido una pelea fuerte sobre sus calificaciones. Ricardo, me había dicho,
Ganar un argumento con tu hijo puede costarte su corazón. A veces es más sabio perder la batalla para ganar la guerra por su alma. No había entendido completamente entonces, pero ahora, mientras regresaba a mi departamento para preparar la cena, sus palabras resonaban con claridad cristalina. Esta noche no se trataba de poder o control. Se trataba de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Se trataba de recordarle a Miguel quién era antes de que el mundo corporativo lo moldeara en alguien que yo apenas reconocía. Se trataba de familia. Siempre se había tratado de familia. Si esta historia te está tocando, si has enfrentado traición familiar o has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger tu legado, déjame un comentario. Dime desde dónde nos ves. Y suscríbete a los consejos del abuelo, porque en la próxima y última parte verás cómo esta batalla familiar encuentra su resolución. ¿Podrá Ricardo reconstruir su relación con Miguel? ¿Qué sucederá en esa cena crucial? ¿Y qué papel jugarán Valeria y los nietos en todo esto? La respuesta te sorprenderá. Esa tarde preparé una cena simple, mi lasaña especial, que había sido la favorita de Miguel desde la infancia. Una ensalada fresca, pan de ajo, nada lujoso, nada pretencioso. Una comida que hablaba de hogar y conexión. Era la misma receta que Rosa María me había enseñado en los primeros años de nuestro matrimonio. Ella la había aprendido de su abuela italiana, y había sido el plato que preparábamos para todas las ocasiones especiales. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones de logros. Era nuestra comida de familia. Mientras cocinaba, mi mente vagó a un recuerdo particular. Miguel tenía 8 años y acababa de ganar su primer torneo de matemáticas en la escuela. Rosa María había preparado esta misma lasaña. ¿Por qué siempre hacemos lasaña para celebrar?, había preguntado Miguel, con salsa de tomate en su barbilla. Rosa María había sonreído. Porque la lasaña es como la familia, mijo. Muchas capas diferentes, todos los ingredientes trabajando juntos, y se vuelve más deliciosa cuando la compartes con las personas que amas. Miguel había considerado esto seriamente. Luego había asentido. Como papá, tú y yo somos lasaña. Nos habíamos reído juntos, los tres, en nuestra pequeña cocina. Tiempos más simples, tiempos más felices. Miguel llegó precisamente a las 7:00 p.m., una botella de vino en la mano. Se había cambiado de su traje de negocios a jeans y una camisa casual, una señal alentadora. La armadura estaba fuera. «Tu favorito», dijo ofreciendo la botella. Lo recordé. Era un pequeño gesto, pero significativo. «Gracias, pasa». La cena comenzó incómodamente, con conversación cuidadosamente neutral sobre la comida, el vino, la vista desde las ventanas de mi departamento. Gradualmente, mientras avanzaba la comida, los muros comenzaron a bajar. «He estado tan enfocado en probarme a mí mismo», finalmente dijo Miguel, dejando su tenedor. «Probar que podía hacer más que simplemente heredar tu éxito. Cada vez que alguien me llamaba el hijo de Ricardo Hernández, en lugar de usar mi nombre, se sentía como un recordatorio de que no había ganado mi posición. Escuché, realmente escuché, tal vez por primera vez en años. Nunca lo vi de esa manera. Vi el darte la empresa como liberarte para construir sobre lo que había creado, no atraparte en mi sombra». «Valeria», vaciló. Ella ha estado presionando duro por control completo. Su padre lo perdió todo cuando su socio comercial lo forzó a salir. Ella está aterrada de que la historia se repita. Entonces te convenció de forzarme a mí a salir primero. Tuvo la gracia de verse avergonzado. Comenzó pequeño, sugerencias de que te estabas volviendo olvidadizo, que tus ideas estaban desactualizadas.
Luego se convirtió en una campaña. Antes de que me diera cuenta, estábamos discutiendo audiencias de competencia y compras forzadas. Encontró mis ojos. Dejé que me convencieran de que era necesario para el futuro de la empresa. Estaba equivocado. Sí, lo estabas, dije simplemente. La forma en que orquestaste la adquisición de TechVision. Una sonrisa reacia tiró de sus labios. Fue magistral. Exactamente lo que yo habría hecho en tu posición. Porque te enseñé a pensar estratégicamente, a ver 3 movimientos adelante. 4 movimientos en tu caso. Negó con la cabeza. Nunca lo vi venir. Hablamos durante horas, excavando años de malentendidos, tensiones competitivas y fallas de comunicación. Para la medianoche habíamos alcanzado una paz tentativa. No reconciliación completa, pero una base sobre la cual podríamos construir. Necesito arreglar las cosas, dijo Miguel mientras se preparaba para irse. Con el consejo, con la empresa y con mis hijos. Sofía sigue preguntando por qué el abuelo tuvo que irse en Año Nuevo. Comienza ahí, aconsejé, con Sofía y Diego. Ellos son lo que realmente importa en todo esto. ¿Y Valeria? Suspiré. Eso es más complicado. Pero si realmente te ama, se ajustará a la nueva realidad. Miguel se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Pasé años tratando de probar que era más que solo tu hijo. Y en el proceso olvidé lo afortunado que era de ser tu hijo. Sentí lágrimas picando mis ojos por primera vez desde que todo esto comenzó. Nunca lo olvidaste, mijo. Solo lo perdiste de vista por un tiempo. Pero ahora lo encontraste de nuevo. Lo abracé, y esta vez me devolvió el abrazo. Un abrazo real, no el saludo formal que había recibido en su casa hace solo unos días. Sentí su cuerpo temblar ligeramente y me di cuenta de que estaba llorando. Lo siento, papá, por todo, por haberte echado, por las amenazas, por olvidar lo que realmente importa. Yo también lo siento, hijo. Tal vez si hubiera pasado más tiempo contigo, después de que perdimos a tu mamá, en lugar de enterrarme en el trabajo, las cosas habrían sido diferentes. Nos quedamos así por un largo momento, padre e hijo, encontrando el camino de regreso el uno al otro a través de años de distancia y dolor. Las siguientes semanas trajeron cambios significativos. La fusión entre Hernández Electrónica y TechVision procedió, pero bajo términos que protegían empleos y mantenían los valores comerciales principales que yo había establecido. El consejo fue reestructurado, trayendo nuevas perspectivas mientras mantenía continuidad. Miguel y yo establecimos una nueva relación de trabajo. Regresé como presidente emérito, un rol consultivo que me mantenía involucrado sin socavar su autoridad como CEO. Nos reuníamos semanalmente para almuerzos privados, gradualmente reconstruyendo la confianza. En nuestro primer almuerzo, Miguel compartió algo que me sorprendió. ¿Sabes cuál fue el momento en que realmente cambié?, preguntó. ¿Cuál? Cuando Sofía me preguntó por qué habías tenido que irte. La miré y vi la confusión en sus ojos, y me di cuenta de que estaba enseñándole a mis hijos que la familia es desechable, que el dinero y el poder importan más que las relaciones. Tomó un sorbo de su café. Rosa María, mamá, nunca lo habría permitido. Ella te habría defendido y habría estado decepcionada de mí. Tu mamá te amaba incondicionalmente, Miguel, y estaría orgullosa del hombre que estás eligiendo ser ahora, no del que te convertiste temporalmente. Valeria permaneció fría y distante al principio, pero cuando se dio cuenta de que el nuevo arreglo no era negociable, se adaptó. Su inteligencia natural y habilidades sociales eventualmente la llevaron a encontrar ventajas en la situación
en lugar de luchar contra ella. En una cena familiar semanas después, me sorprendió al acercarse a mí en privado. «Ricardo, necesito pedirte disculpas», dijo, su voz careciendo de su habitual confianza. Dejé que mis propios miedos dictaran mis acciones. Mi padre, cuando perdió su empresa, también perdió su identidad. Nunca se recuperó. Tenía tanto miedo de que eso le pasara a Miguel que trataste de asegurar su posición a cualquier costo. Terminé por ella. Ella asintió. No vi que al hacer eso estaba arriesgando algo mucho más valioso que cualquier empresa. Estaba arriesgando la relación de Miguel contigo y la relación de mis hijos con su abuelo. Valeria, todos cometemos errores cuando estamos asustados. Lo que importa es lo que hacemos después. Quiero que sepas que desde ahora apoyaré a Miguel en mantener lazos familiares fuertes. Los niños necesitan su abuelo. Fue un pequeño paso, pero significativo. La sanación más importante, sin embargo, ocurrió con mis nietos. Reanudé mis visitas dominicales, mi rol regular en sus vidas. La confusión de Año Nuevo fue explicada como problemas de negocios de adultos que ahora habían sido resueltos. Un domingo, mientras ayudaba a Sofía con un proyecto de arte, encontró el pequeño sobre que le había deslizado en su bolsillo esa noche terrible. «Abuelo, encontré esto en mi chamarra. ¿Qué es?» «Ábrelo y mira». Sus dedos pequeños abrieron con cuidado el sobre y sacaron la nota. Sus ojos se movieron sobre las palabras. Cada gran sueño comienza con un soñador. «¿Qué significa?», preguntó. Me arrodillé a su nivel. «Significa que ves el mundo de manera diferente a la mayoría de las personas, princesa. Tus pinturas muestran eso, y esa es una cualidad especial, una que siempre debes proteger. ¿Como tú proteges nuestra familia? La simple sabiduría de un niño puede ser extraordinaria. Sí, exactamente como yo protejo nuestra familia». Diego me sorprendió una tarde diferente. Estábamos viendo un partido de fútbol juntos, cuando de repente apagó la televisión. «Abuelo, ¿por qué papá te echó?» Miguel y Valeria habían tratado de protegerlos del conflicto, pero los niños siempre saben más de lo que pensamos. Consideré cómo responder honestamente sin dañar su relación con sus padres. «A veces, Diego, incluso las personas que se aman se pierden. Tu papá y yo tuvimos un desacuerdo sobre cosas importantes, pero encontramos el camino de regreso el uno al otro». ¿Porque la familia es más importante? Exactamente. Bien, dijo volviendo a encender el televisión, porque te habría extrañado. Esos momentos simples, honestos con mis nietos, valieron más que cualquier victoria corporativa. 6 meses después de ese fatídico Año Nuevo, Miguel me invitó de regreso a su casa para una cena familiar. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, Miguel, Valeria, los niños y yo, miré los rostros de las personas, que a pesar de todo, seguían siendo mi familia. «¿Abuelo?», Sofía preguntó de repente. «¿Tú y papá son amigos otra vez?». La mesa cayó en silencio. Miguel me miró, luego a su hija. «Somos más que amigos, cariño. Somos familia. Y la familia puede pelear a veces, puede incluso cometer errores terribles, pero al final encontramos nuestro camino de regreso el uno al otro, porque eso es lo que más importa». Atrapé su mirada a través de la mesa y asentí ligeramente. Él había aprendido la lección después de todo. Pero la historia no termina ahí. Unas semanas después, Miguel vino a mi departamento sin previo aviso, un domingo por la tarde. Traía una caja vieja y desgastada. «Encontré esto en el ático», dijo. «Pensé que querrías verlo». Abrí la caja y mi corazón se llenó. Eran todas nuestras tarjetas de Año Nuevo, los sobres que Rosa María, Miguel y yo
habíamos sellado con nuestras metas y sueños a lo largo de los años. Décadas de esperanzas familiares preservadas en papel. No recordaba que habíamos guardado todas estas, dije, voz espesa de emoción. Yo tampoco, pero las leí, todas. Se sentó a mi lado. ¿Sabes qué escribiste casi todos los años? Negué con la cabeza, ojos nublándose con lágrimas. Que Miguel sepa cuánto lo amo, que nuestra familia permanezca fuerte, que los negocios nunca nos separen. Año tras año, papá, esas eran tus metas. Me limpié los ojos. Supongo que perdí de vista eso yo también. No, dijo firmemente, nunca lo perdiste de vista. Por eso hiciste lo que hiciste. No fue sobre castigarme o ganar, fue sobre salvar nuestra familia. Lo veo ahora. Sacó 2 tarjetas nuevas de su bolsillo. Pensé que podríamos comenzar la tradición de nuevo. No para Año Nuevo, sino para hoy. Un nuevo comienzo. Pasamos la siguiente hora escribiendo nuestras metas, sellándolas en sobres, prometiendo abrirlas juntos en un año. No sé qué escribió Miguel, pero sé lo que escribí yo. Que mi hijo conozca su valor más allá de los negocios. Que mis nietos crezcan sabiendo que la familia es lo primero. Que el legado que deje sea medido no en dinero, sino en amor. Mientras Miguel se preparaba para irse esa tarde, se detuvo en la puerta y me miró con una expresión que no había visto desde que era niño. Vulnerabilidad mezclada con amor. Papá, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué es, hijo? En la junta del consejo el mes pasado propusieron un gran contrato con una empresa extranjera. Habría generado millones en ganancias, pero habría requerido cortar esquinas en control de calidad, exactamente lo que tú siempre me enseñaste a nunca hacer. Se detuvo. Voté en contra. El consejo me preguntó por qué. Les dije, porque mi padre me enseñó que nuestra reputación vale más que cualquier contrato, y tenía razón. Mi pecho se hinchó de orgullo. ¿Y qué dijeron? Respaldaron mi decisión. Y después, Roberto Chen me apartó y me dijo algo que nunca olvidaré. Ahora estás empezando a sonar como tu padre, y eso es un cumplido. Abracé a mi hijo, este hombre que había perdido su camino, pero lo había encontrado de nuevo. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti. Lo sé, susurró. Puedo sentirla a veces, ¿sabes? Especialmente cuando estoy contigo y los niños. Es como si estuviera ahí sonriendo. Después de que se fue, me senté en mi departamento y pensé en todo lo que había pasado. La traición, la ira, la venganza, pero finalmente la redención. Pensé en Rosa María y en lo que habría dicho sobre todo esto. Probablemente me habría regañado por casi perder a nuestro hijo en aras de los negocios. Pero también habría estado orgullosa de que encontrara el camino para recuperarlo. La verdadera victoria no fue comprar TechVision o ganar la batalla corporativa. La verdadera victoria fue sentarme en esa mesa con mi familia, ver a mi hijo mirar a sus hijos con el mismo amor que una vez me tuvo, y saber que las lecciones que realmente importaban finalmente estaban siendo aprendidas. Los negocios vienen y van. El dinero puede ganarse y perderse, pero la familia, cuando se nutre y protege adecuadamente, es para siempre. Ahora, meses después de esos eventos dramáticos, dirijo el consejo de la empresa fusionada con una mano ligera. Miguel ha florecido como CEO, tomando riesgos calculados, pero siempre con un ojo en los valores fundamentales. Ha comenzado a enseñarle a Diego sobre el negocio, de la misma manera que yo le enseñé a él, pero con más equilibrio, más presencia. Valeria, para su crédito, ha encontrado su propio propósito. Ahora dirige nuestra división legal y ha sido fundamental en establecer un programa de mentoría para empresas familiares,
ayudando a otros a evitar los errores que casi nos destruyeron. Irónicamente, me dijo durante un almuerzo reciente, casi perder todo me enseñó lo que realmente vale la pena tener. Los domingos siguen siendo sagrados. Toda la familia se reúne, a veces en mi departamento, a veces en la casa de Miguel. Cocinamos juntos, generalmente lasaña, por supuesto. Los niños corren por todas partes, llenando los espacios con risas. Sofía ha comenzado a mostrar su arte en galerías locales pequeñas, y yo soy su mayor fanático, asistiendo a cada exhibición. Diego ha descubierto un amor por la ingeniería y pasa horas en el taller que Miguel ha configurado, similar al que teníamos hace tantos años. «Abuelo», me dijo Diego la semana pasada, «papá dice que cuando sea lo suficientemente mayor, puedo trabajar en la empresa. Pero solo si realmente lo quiero, no porque tenga que hacerlo». «¿Y tú quieres?» Consideró esto cuidadosamente. «Creo que sí, pero solo si puedo hacerlo a mi manera, como papá aprendió a hacerlo a su manera». Intercambié una mirada con Miguel a través de la habitación. Él sonrió, y en esa sonrisa vi entendimiento. La lección había sido aprendida, y ahora estaba siendo transmitida a la siguiente generación. Hace unas semanas, la junta directiva de una organización benéfica prominente me pidió que hablara en su evento anual. El tema: lecciones de vida y liderazgo. Acepté, pero solo si Miguel hablaba conmigo. Nos paramos juntos en ese escenario, padre e hijo, y contamos nuestra historia. No omitimos las partes difíciles, la traición, las amenazas, la noche en que fui echado. Pero también contamos sobre la redención, la sanación, el camino de regreso el uno al otro. Pensé que ser un líder exitoso significaba ser despiadado, dijo Miguel a la audiencia. Mi padre me enseñó que el verdadero liderazgo es saber cuándo ser duro y cuándo ser compasivo. Y más importante, me enseñó que ningún éxito vale la pena si te cuesta tu familia. Después, un joven empresario se nos acercó. «Señor Hernández», me dijo, «mi padre y yo estamos en medio de una situación similar. Su historia me da esperanza de que podemos encontrar el camino de regreso». Le di mi tarjeta. «Llámame. A veces, todo lo que se necesita es que alguien que ha estado ahí demuestre que es posible». Esa noche, mientras Miguel y yo salíamos del evento juntos, me detuvo en el estacionamiento. «Papá, hay algo que necesito preguntarte». «¿Qué es, hijo?» «¿Alguna vez lamentaste lo que hiciste? Comprar TechVision, la confrontación con el consejo, todo eso». Lo pensé cuidadosamente. No lamento haber defendido mi legado y mis valores, pero lamento que tuviera que llegar a ese punto. Ojalá hubiéramos podido tener conversaciones honestas antes de que las cosas se descontrolaran tanto. Yo también. Hizo una pausa. Pero tal vez necesitábamos ese momento dramático. Tal vez ambos estábamos tan atrapados en nuestros patrones que nada menos que un terremoto podría habernos sacudido. Tal vez, pero prefiero pensar que la próxima generación puede aprender de nuestros errores sin tener que repetirlos. Por eso estamos haciendo las cosas diferentes con Diego y Sofía. Exactamente. Nos abrazamos en ese estacionamiento y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza completa para el futuro de nuestra familia. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has experimentado traición familiar, o has tenido que tomar decisiones imposibles para proteger lo que amas, quiero que sepas esto. La redención es posible. El perdón es posible. Reconstruir es posible. Pero requiere 3 cosas. Primero, el coraje de defender tus valores, incluso cuando significa enfrentar a aquellos que amas. Segundo,
la sabiduría de saber cuándo el objetivo no es victoria, sino sanación. Y tercero, la humildad de admitir tus propios errores mientras llamas a otros a rendir cuentas por los suyos. Miguel y yo no tenemos una relación perfecta ahora. Todavía tenemos desacuerdos. Todavía vemos las cosas de manera diferente a veces. Pero tenemos algo más importante que perfección. Tenemos respeto mutuo, amor genuino y un compromiso compartido de poner la familia primero. El otro día encontré otra de esas viejas tarjetas de Año Nuevo. Esta fue escrita por Rosa María, el último año antes de que muriera. Cuando la abrí, sus palabras me hicieron llorar. Mi deseo para este año, que Ricardo y Miguel recuerden siempre que el uno al otro es el mayor regalo que tengo para darles, que los negocios que construimos juntos nunca construyan muros entre ellos, y que cuando yo ya no esté, se mantengan cerca, porque en cada uno de ellos el otro me encontrará. Ella sabía, de alguna manera, ella sabía que este momento vendría, y nos dejó un mapa de regreso el uno al otro. Hoy, cuando paso por las oficinas de Hernández Electrónica Techvision, veo el retrato de Rosa María que Miguel colgó en el vestíbulo principal. Debajo está escrito: Rosa María Hernández, el corazón de nuestra familia, la conciencia de nuestro negocio. Fue idea de Miguel. Ella nos mantiene honestos, explicó cuando lo develó. Cada decisión que tomamos, cada trato que consideramos, lo hacemos bajo su mirada. Y de alguna manera, eso hace que sea más fácil recordar lo que realmente importa. Mientras escribo estas últimas palabras, sentado en mi departamento en una tarde, tranquila de domingo, puedo escuchar risas flotando desde la cocina. Miguel está enseñando a Diego cómo hacer lasaña, mientras Sofía documenta el proceso en acuarelas. Valeria está poniendo la mesa y por primera vez en años me siento completo. La pregunta que más me hacen es: ¿valió la pena? ¿Valió la pena el dolor, el conflicto, el riesgo de perderlo todo? Mi respuesta es siempre la misma: valió la pena porque funcionó. Pero si tuviera que elegir entre la victoria corporativa sin mi familia o perder todo pero mantener a mi familia intacta, elegiría la familia cada vez. Porque al final del día, cuando las luces de la oficina se apagan y los contratos están firmados y los tratos están cerrados, lo que queda es el amor de tu familia. Y ninguna cantidad de dinero o poder puede comprar eso. Hace 3 días, algo extraordinario sucedió que reafirmó todo lo que hemos reconstruido. Estaba en mi oficina cuando Lindsay, la asistente de Miguel, me llamó urgentemente. «Don Ricardo, necesita venir al hospital. Es Miguel». Mi corazón casi se detuvo. Las pesadillas de todo padre corrieron por mi mente mientras conducía a toda velocidad hacia el hospital ABC. Cuando llegué, encontré a Valeria en la sala de espera, pero para mi sorpresa, estaba sonriendo a través de las lágrimas. «No es malo», dijo rápidamente al ver mi expresión. «Es su corazón. Tuvo un ataque de pánico severo. El estrés, la presión. El doctor dice que ha estado funcionando con adrenalina durante meses». Me dejó entrar a su habitación. Miguel estaba sentado en la cama del hospital, conectado a monitores, viéndose vulnerable y asustado de una manera que no había visto desde que era niño. «Papá», dijo cuando me vio, y su voz se quebró. «Pensé que me estaba muriendo. Pensé que nunca tendría la oportunidad de decirte cuánto lamento haber desperdiciado tanto tiempo». Me senté a su lado y tomé su mano. «¿Estás bien? Eso es lo que importa». «No, no estoy bien. El doctor dice que si no hago cambios, si no reduzco el estrés, si no encuentro equilibrio». No pudo terminar la frase. «Entonces, haremos esos cambios juntos», dije firmemente.
Y lo hemos hecho. Miguel redujo su horario de trabajo. Contratamos a un FOO adicional para compartir la carga. Ha comenzado a ver a un terapeuta, algo que nunca habría considerado antes. Y más importante, ha comenzado a priorizar lo que realmente importa. Ayer me llamó desde la práctica de fútbol de Diego. Papá, ¿puedes creer que esta es la primera práctica a la que asisto este año? Diego tiene 12 años y nunca he visto una temporada completa de sus juegos. Pero estás ahí ahora, dije. Eso es lo que cuenta. Mamá solía decir que el tiempo es el único regalo que nunca puedes recuperar una vez que lo has dado. Finalmente entiendo lo que quería decir. La experiencia del hospital cambió algo fundamental en Miguel. Lo asustó de una manera que ninguna estrategia corporativa podría haberlo hecho. Le mostró su propia mortalidad y le hizo cuestionar qué tipo de legado realmente quería dejar. Cuando pensé que estaba muriendo, me confesó durante una de nuestras cenas semanales, no pensé en contratos o tratos o adquisiciones. Pensé en Sofía y Diego. Pensé en todas las obras de arte de Sofía que nunca había visto realmente. Pensé en los goles de Diego que me había perdido. Pensé en ti, papá, y en cómo casi te perdí por orgullo y ambición. Se limpió los ojos. Y pensé en mamá, y en cómo decepcionado estaría si yo muriera sin haber arreglado lo que casi rompí. Esos momentos de claridad, nacidos del miedo y la vulnerabilidad, solidificaron los cambios que habíamos comenzado a hacer. No fueron solo palabras o promesas. Fueron compromisos reales, vividos día a día. Ahora, cuando llego a la oficina, a menudo encuentro a Miguel en el piso del taller con empleados jóvenes, enseñándoles de la misma manera que yo le enseñé. Ha reiniciado el programa de aprendizaje que yo había comenzado décadas atrás, dando oportunidades a jóvenes de familias trabajadoras. ¿Recuerdas lo que siempre decías?, me dijo la semana pasada, que cada persona en esta empresa es el hijo o hija de alguien, que merecen el mismo respeto y oportunidades que le daríamos a nuestra propia familia. ¿Y ahora lo entiendes? Ahora lo vivo. La transformación en nuestra empresa ha sido notable. La rotación de empleados ha disminuido, la moral ha aumentado. Y lo más sorprendente, nuestra productividad y ganancias han mejorado, no a pesar de nuestro enfoque renovado en las personas, sino debido a él. Roberto Chen, miembro del consejo, me apartó después de una reunión reciente. Ricardo, no sé qué hiciste, pero Miguel es un líder completamente diferente ahora. Todavía es inteligente y estratégico, pero ahora también es compasivo y reflexivo. Es la combinación perfecta. No hice nada, respondí. Solo lo ayudé a recordar quién es realmente. La semana pasada, Miguel hizo algo que me conmovió profundamente. Anunció la creación de la Fundación Rosa María Hernández, dedicada a ayudar a empresas familiares a navegar transiciones generacionales. Demasiadas familias se destruyen por dinero y poder, dijo en la conferencia de prensa. Mi padre y yo casi nos perdimos el uno al otro. Esta fundación existirá para ayudar a otras familias a evitar ese destino. El primer proyecto de la fundación es un programa de mentoría donde líderes empresariales experimentados trabajan con la próxima generación, no solo en estrategia empresarial, sino en equilibrio vida-trabajo, valores familiares y liderazgo ético. Queremos construir una generación de líderes empresariales que midan el éxito no solo en términos financieros, sino en términos de las relaciones que mantienen y las vidas que tocan positivamente, explicó Miguel. Valeria se ha convertido en directora de la fundación, encontrando su propósito en ayudar a otros. Casi destruí mi propia familia por miedo,
les dice a los grupos que asesora. No dejen que el miedo dicte sus decisiones. La familia es irreemplazable. Los negocios no lo son. En cuanto a mis nietos, están creciendo con una comprensión del equilibrio que Miguel y yo tuvimos que aprender de la manera difícil. Sofía acaba de tener su primera exposición seria en una galería en La Condesa. Miguel cerró la oficina temprano para que todo el equipo ejecutivo pudiera asistir. El arte de mi hija es más importante que cualquier reunión, declaró. Y lo decía en serio. Diego, por su parte, ha expresado interés en estudiar ingeniería, pero también música. ¿Puedo hacer ambas cosas?, me preguntó. Puedes hacer todo lo que te apasione, le dije. No dejes que nadie te diga que tienes que elegir un solo camino. Ni siquiera si quiero unirme a la empresa familiar algún día. Especialmente si quieres unirte a la empresa familiar. Trae toda tu experiencia contigo. Eso es lo que la hará más fuerte. La semana pasada, nuestra familia completa fue al taller donde todo comenzó hace más de 4 décadas. El edificio sigue en pie en la colonia industrial Vallejo, aunque ahora alberga un negocio diferente. Le pedí permiso al propietario actual para mostrarle a mis nietos dónde su bisabuela y yo comenzamos Hernández Electrónica. Era apenas más grande que tu habitación, le dije a Diego mientras nos parábamos en el pequeño espacio. Tu bisabuela mantenía los libros en esa mesa allí. Yo reparaba circuitos en ese banco, y tu papá jugaba en ese rincón mientras trabajábamos. Miguel tenía lágrimas en los ojos. No recordaba que era tan pequeño. Todos los grandes viajes comienzan con pasos pequeños, dije. Lo que importa no es dónde comienzas, sino por qué lo haces y con quién. Sofía tomó fotos de todo, diciendo que quería pintar el taller como su próximo proyecto. La historia de nuestra familia, dijo, para que nunca olvidemos de dónde venimos. Esa noche, de regreso en mi departamento, reflexioné sobre el viaje que habíamos tomado como familia. Desde ese fatídico año nuevo cuando fui echado, hasta la dramática adquisición corporativa, hasta la lenta y dolorosa reconciliación, hasta donde estamos ahora, más fuerte y más unido que nunca. ¿Fue fácil? No. ¿Hubo momentos en que dudé? Por supuesto. ¿Valdría la pena hacerlo de nuevo? Sin dudarlo. Si has estado enfrentando traición familiar, si estás en medio de una batalla con aquellos que amas, recuerda esto. Pelea por tus valores, pero pelea con amor. Defiende tu legado, pero no a costa de tu alma. Y siempre, siempre, deja la puerta abierta para la redención. Porque la verdadera medida de un hombre no es cuánto puede ganar, sino cuánto puede perdonar. No es cuán alto puede subir, sino cuán bajo se agachará para levantar a otros. Y no es cuánto poder puede acumular, sino cuánto amor puede dar. Miguel lo entendió finalmente, y al entenderlo, se convirtió no solo en un mejor cío, sino en un mejor hombre, un mejor padre, un mejor hijo. Y yo, a mis 70 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para pelear por lo que amas. Nunca es demasiado tarde para enseñar las lecciones que importan. Y nunca, nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Así que deja un comentario abajo diciéndome desde dónde nos ves. Comparte tu propia historia de traición y redención familiar. Y suscríbete a los consejos del abuelo para más historias sobre familia, legado y el coraje de defender lo que es correcto. Porque al final no se trata de ganar o perder. Se trata de amar lo suficiente como para pelear por lo que importa, ser lo suficientemente sabio como para saber cuándo detenerse, y ser lo suficientemente humilde como para admitir cuando estás equivocado. Esa es la verdadera sabiduría de un padre.
Y ese es el legado que planeo dejar. Gracias por acompañarme en este viaje. Que tu propia historia familiar encuentre su camino hacia la sanación, sin importar cuán oscuro pueda parecer el camino ahora mismo. Con amor y respeto, don Ricardo Hernández.